Estamos agradecidos con nuestro Dios por seguir dándonos la oportunidad de seguir estudiando su bendita y hermosa palabra. También estamos pues agradecidos con ustedes que nos están acompañando, con usted que nos está acompañando por primera vez. Bienvenido, bienvenida y pues estamos agradecidos con Dios también porque la semana pasada terminamos el capítulo 1 y pues el día de hoy con la ayuda de Dios vamos a iniciar el capítulo 2. Y le invito a que tenga su Biblia abierta en la carta de Santiago. Vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor, te damos, Padre, por este tiempo. Gracias porque pues nos sigues dando la oportunidad de seguir escudriñando, estudiando tu palabra. Te pedimos que nos sigas dando el deseo de leerla, que nos sigas dando el deseo pues, de estudiarla y pues también de aplicarla, Señor, en nuestra vida, de compartirla con aquellos que no te conocen. Señor, nos ponemos en tus benditas manos en este tiempo. Te ponemos este estudio en tus manos y que seas tú quien hable a nuestra vida, Señor. Gracias te damos, esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar en el capítulo 2. Dice el capítulo 2 de la epístola de Santiago, dice: hermanos míos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Y el título de nuestra enseñanza, de nuestro estudio, le pusimos: hacer acepción de personas es pecado. Hacer acepción de personas es pecado. Seguimos con el versículo 1. Fíjese cómo dice el versículo 1. Hermanos míos. En la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos. Amados hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4, una pregunta: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos a ser jueces con malos pensamientos? Una pregunta retórica, ¿verdad? ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos a ser jueces con malos pensamientos? Fíjese, fíjese el versículo 1, cómo sigue diciendo. Dice el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe, ¿en quién? Que vuestra fe, ¿en quién, hermanos? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hacer acepción de personas es pecado. Dice el versículo: que vuestra fe en nuestro glorioso. Y allí me llama mucho la atención. Vamos a detenernos un poquito. En nuestro glorioso, dice aquí Santiago, inspirado por Dios. Y sí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es glorioso y es el Rey de la gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria y el poder. ¿Por qué? Porque por su voluntad fueron creadas todas las cosas. Todo existe y fue creado por medio de Él, dice su palabra. Y nosotros debemos de darle gloria a Él, ¿verdad? Me gusta mucho el versículo que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, donde dice: así que sea que comamos, ¿verdad? Que comáis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él merece toda la gloria y toda la honra.
porque gracias a Él nosotros podemos acercarnos, ¿verdad? Al trono de la gracia. Gracias a Él podemos tener salvación, y hay pues muchísimas razones, ¿verdad? Porque Él es Dios, porque Él es santo, 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 y Él es digno de toda la gloria y toda la alabanza y de todo el poder por los siglos de los siglos, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo este versículo, ¿no? Dice, sin acepción de personas. Aquí Santiago trata el tema de la parcialidad, ¿verdad? De la parcialidad del amor, o la prueba del amor parcial, ¿verdad? De preferir, ¿verdad? A ciertas personas de varias maneras y en varias ocasiones, ¿verdad? De hacer menos a una y preferir a la otra, es lo que vamos a ir estudiando con la ayuda de Dios, ¿verdad? La idea de este versículo es que no es lógico tener fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo y al mismo tiempo mostrarse parcial. No es lógico, repito, no es lógico tener fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y al mismo tiempo mostrarnos parcial, ¿verdad? Eso no tiene, pues no tiene, se puede decir, como sentido, ¿no? Porque si nuestra fe está en Él, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, vamos a hacer lo que Él nos manda, ¿verdad? A lo que Él nos manda, y el favoritismo, el favorecer a ciertas personas es pecado. Por ejemplo, en Proverbios hay un versículo bien cortito, ¿no? De preferir a ciertas personas. Dice Proverbios 24, capítulo 24, versículo 20, capítulo 24, versículo 23. Hacer acepciones en el juicio no es bueno. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él recibe a todo aquel que viene a Él. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos da ese ejemplo. Cómo es que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no hizo acepción de personas. Él recibía a todo aquel que venía a Él. Fíjese lo que dice, si me acompañan por favor, a Lucas capítulo 20, versículo 21. Lucas capítulo 20. Si me acompaña, por favor, Lucas capítulo 20 y su versículo 21. Y los líderes, ¿verdad? Aquí habla de los líderes religiosos. Ellos sabían que Jesús pues enseñaba la verdad. Y fíjese cómo dice aquí en Lucas capítulo 20, versículo 21, hablando aquí de los líderes religiosos, ¿verdad? Está Jesús ahí con ellos, y ellos llegan y lo interrogan. Y le dice aquí en el versículo 21, y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces ¿qué? Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Jesús no hacía acepción de personas. Y recuerdo, ¿no?, las palabras de Jesús, por ejemplo, cuando dice, si alguno, ¿verdad? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sabemos que Él es la fuente, ¿verdad?, del agua viva, del agua que, pues, que nos sacia de la sed espiritual. Y las palabras de Él son estas: si alguno, es decir, cualquiera, quien quiera, ¿verdad? Quien quiera que sea, venga a mí. También el versículo donde nos dice, ¿no? Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno, si hablando pues así en general, ¿no? Quien quiera, si alguno quiere ser mi discípulo, pues dice, si quiere venir a mí, pues tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, ¿verdad? Así dice el versículo. Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esas eran las palabras y siguen siendo las palabras de Jesús, ¿verdad? Todo aquel que quiere venir a Él. Y eso es lo que vemos, ¿no? El Padre, tanto como el Hijo, ¿verdad? Dice Jesús que lo que el Padre me da, ¿verdad? Lo que el Padre me da, viene a mí y yo no le echo fuera. No hace acepción de personas quien quiera venir a Él. Y esto lo entendió, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el apóstol Pedro. Recuerda cuando fue a la casa de Cornelio y sus palabras fueron estas, ¿no? A hoy comprendo, dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y Él se agrada de todo aquel que teme y hace lo que a Dios le agrada. Fíjese nomás. Ahí el apóstol Pedro vemos que él comprendió en ese momento y esas fueron sus palabras, de que Dios no hace acepción de personas. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, donde dice, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ni libre, ya no hay hombre o mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros somos uno en quién, en Cristo Jesús. Entonces cualquier persona que sea de donde sea, ¿verdad? Cualquier persona que sea y de donde sea, es mi hermano y es mi hermana, del color que sea. Todos somos uno en Cristo Jesús, tanto como el pobre como el rico, tanto como el rico como el pobre. O sea, es decir, quien sea, ¿verdad? Quien sea, todos somos uno en Cristo Jesús. Todo aquel que está en Cristo Jesús, sea alto o de baja estatura, quien sea como sea, todos somos uno en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Le damos gloria a Dios por eso, porque sabemos que la Biblia, ¿verdad? Nos enseña que nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Somos el cuerpo, somos los miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, somos su iglesia. Y por eso es que no debemos de hacer discriminación, no debemos de hacer acepción de personas. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el capítulo 1, versículo 2. En el capítulo 2, al revés, en el capítulo 2, versículo 1 de Santiago. Aquí vemos que habla de eso y fíjese cómo dice el versículo 2. El versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y aquí porque si en vuestra congregación en griego es sinagoga, la palabra común para la reunión de los judíos. No sé si recuerda usted, pues, cómo es que Jesús enseñaba en las sinagogas, ¿verdad? Habla aquí de la congregación, de la sinagoga, y donde había 10 judíos, allí construían una sinagoga. Dice, porque si en vuestra congregación, y sabemos que la congregación, es decir, la sinagoga, sabemos que no eran muy grandes, eran construidas con bancas alrededor y unas pocas enfrente, Y fíjese cómo sigue diciendo el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con anillo de oro. Muchos judíos acostumbraban a ponerse anillos en los dedos, muchos llevaban uno o muchos anillos en los dedos. Recuerda cuando pues habla en Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 15, versículo 22, donde habla que el hijo le pide la herencia al padre, ¿verdad? El hijo perdido, el hijo pródigo. Y allí vemos, ¿no? Cuando él regresa al padre, el padre, ¿qué hace? Le da las mejores vestiduras y le pone un anillo en su dedo. Le pone un anillo en su dedo y pues le da calzado, ¿verdad? Y algunos historiadores dicen que las personas, ¿verdad? Las personas que tenían pues la manera, los recursos, el dinero, compraban anillos y se ponían
un anillo en cada dedo y lo hacían con la intención para darse a conocer que ellos estaban bien económicamente. Eso es lo que dicen. Y algunos historiadores, comentaristas dicen que en aquel tiempo pues había muchos negocios dedicados a la venta de anillos de oro. Y aquí dice Santiago, ¿no? Inspirado por Dios, si un hombre con anillo de oro, ¿verdad? Con anillo de oro, es decir, con un anillo o en cada dedo, con anillo de oro y con ropa espléndida. Está hablando de una ropa espléndida, elegante, con colores relucientes, brillantes, eh, pues ropa cara, ¿verdad? Costosa, que pues que está bonita, ¿no? Y aquí lo que hace Santiago, fíjese lo que está diciendo aquí Santiago, Santiago no está amonestando a la persona por distraer, por distracción, por distraer pues a la congregación. No es lo que está diciendo, sino la reacción, ¿verdad? De la iglesia, la reacción de las personas, cómo es que le dan preferencia a la persona que trae buen vestido, que trae anillo o que tiene pues dinero, porque fíjese cómo sigue diciendo el versículo, y con ropa espléndida, y también, dice, y también entra un pobre, y también entra un pobre a la congregación con vestido andrajoso. Y sabemos, ¿no? Sabemos que la escritura, la palabra de Dios, tanto como el Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ahí nos muestra, ¿verdad? Nos enseña que Dios tiene cuidado de los pobres. Dios cuida a todo aquel que es pobre, que no tiene pues lo económico, ¿verdad? Las cosas que a otro le abundan. Y Dios tiene cuidado de los pobres. Y me llama la atención porque en Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es decir, si usted ayuda al pobre, si usted ayuda al pobre, le presta al Señor, le presta a Dios, y Él se lo pagará cuando usted ayuda a una persona necesitada. Eso es lo que vemos aquí en la palabra de Dios, ¿no? Cómo es que Dios cuida de los pobres, y cuando usted ayuda a un pobre, a Dios le agrada eso. Y dice aquí, ¿verdad? En el versículo 2, hablando del pobre, dice, y también entra un pobre con vestido andrajoso. En griego es ruparaí. Ruparaí, que significa sucio, inmundo, rupos, inmundicia. Es decir, una persona, ¿verdad? Como dice aquí, con vestido andrajoso, con ropa desgastada, con ropa rompida, ¿verdad? Sabemos que hoy en día pues está de moda, ¿no? Los pantalones rompidos, pero aquí está hablando de la persona que entra en una condición donde económicamente pues es pobre, ¿verdad? Sí, que entra una persona con un vestido andrajoso. Entonces, ¿qué pasa? Llega el bien vestido con anillo, y llega el que va mal vestido, ¿verdad? A la congregación. ¿Y qué pasa? En el versículo 3, y miráis, dice el versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Fíjese nomás, la reacción de ver, de recibir a la persona con la ropa espléndida, con la, con la ropa pues lujosa, ¿no? ¿Y qué hace? Y es lo que hacían, ¿no? Los diáconos, de señalar los asientos, los mejores asientos para la gente, ¿verdad? La gente que venía bien vestida. Dice, con la ropa espléndida. Y sabemos, ¿no? No sé si pues, recuerde que eran pocos los asientos que había enfrente
en la sinagoga, y sabemos, ¿no?, que los líderes religiosos, eso es lo que a ellos les gustaba, lo que a ellos les atraía, lo que ellos pues amaban, ¿verdad? Lo que ellos querían siempre el mejor asiento, tanto como en la sinagoga como en las cenas. Ellos allí, al sentarse allí, pues se sentían personas importantes. Fíjese lo que dice Jesús, ¿no? Fíjese lo que dice Jesús hablando aquí de los líderes religiosos, cómo es que ellos amaban esos lugares precisamente, ¿verdad? Las mejores sillas de enfrente. Esto lo vemos en Marcos. Si me acompañan por favor a Marcos capítulo 12 y el versículo 38. Vamos a leer dos versículos, el versículo 38 y el versículo 39 de Marcos. Fíjese cómo dice. Dice el versículo 38. Dice, y les decía en su doctrina, aquí va a hablar Jesús, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas, con largas ropas, y llaman ¿qué? Las salutaciones en las plazas. Ellos amaban que los saludaran, que los pues, elogiaran, que dice el versículo 39, y las primeras ¿qué? Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las plazas. Eso es algo que a ellos les llamaba la atención, querían sentirse importantes, ¿verdad? Que la gente los recibiera con saludos y pues les encantaba ocupar los asientos de enfrente. Vamos a regresar a Santiago para continuar en el versículo 3. Fíjese cómo sigue diciendo Santiago en el versículo 3. Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, en un lugar de honor, ¿verdad? En un lugar de honor. Dice aquí el versículo, dice Santiago, inspirado por Dios, dice aquí en el 3, y decéis al pobre, estate tú allí de pie, es decir, tú quédate allí, o siéntate aquí bajo mi estrado, o siéntate aquí bajo, o sea, en el suelo, en el piso. Y es lo que hacía, ¿no? Todo aquel que no estaba sentado en una silla, en una banca, pues se sentaba en el piso con los pies cruzados. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Aquel que llega y lo recibe y le da la preferencia al que trae el vestido, al buen vestido y al el anillo, ¿no? Y a él le dice, ven tú, siéntate aquí, o estate de pie. Y fíjese cómo ahí se mira, ¿no? Cómo se mira ahí la parcialidad, cómo ahí se mira la preferencia y el desprecio a la persona que no viene bien vestida, ¿no? La que no tiene, pues, recursos, ¿no? Aquel que es pobre y no tiene, ¿verdad?, para vestirse bien. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, el darle un trato preferencial a la persona rica y rica es discriminación, estamos siendo guiados por malos pensamientos. Eso es lo que hace una persona. Cuando una persona hace eso de preferir a una y despreciar a la otra, estamos actuando con malas intenciones, carnalmente. No estamos siendo guiados espiritualmente, sino estamos siendo guiados por la carne. No hay amor al prójimo, ¿verdad? Y sabemos que los pobres hasta hoy en día, pues han sido despreciados, ¿verdad? Han sido despreciados, no son bien recibidos en muchas partes y pues en muchos casos, ¿no?
Y sabemos que el mundo dice, ¿no? Hay un dicho mundano donde dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces, los pobres hasta hoy en día no reciben el trato que merecen. Y fíjese, me llama la atención aquí porque en Proverbios, fíjese lo que dice Proverbios, si me acompañan por favor a Proverbios, capítulo 19 y su versículo 4. Proverbios 19 y su versículo 4. Dice, las riquezas traen muchos amigos. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre ¿qué? Es despreciado de su amigo. Es despreciado de su amigo. Y sabemos, ¿no? Que es cierto, ¿no? Pues sabemos que se ha visto o se ha escuchado, ¿no? Pues si tiene dinero, me lo voy a hacer compadre, o si me voy a casar con él porque él sí tiene dinero, o me voy a hacer amigo a este o aquel, no a este no, porque este no tiene dinero, y mejor aquel que sí tiene dinero, y ahí vemos, ¿no? Cómo piensa el mundo, cómo es que Jesús también habló de eso allá en Lucas capítulo 6, versículo 34 al 35, donde habla ahí acerca de que si nosotros damos, recibiendo algo a cambio, le damos a aquel que nos puede dar, pues no hay ningún mérito, ¿verdad? Si ayudamos al que nos ayuda, porque eso es lo que se ve aquí en el mundo, eso es lo que hacen los pecadores, dice Jesús. Y sabemos, ¿no? De que así es en el mundo. En la nueva traducción viviente, en este versículo del capítulo 19, versículo 4, dice, las riquezas atraen muchos amigos. La pobreza los aleja a todos. La pobreza aleja a aquellos a los cuales necesita el amigo, ¿verdad? Y vamos a regresar a Santiago capítulo 2 para continuar con el versículo 4. Fíjese cómo dice el versículo 4. Una pregunta retórica. Fíjese cómo dice el versículo 4. Dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hacéis distinciones, dice Santiago. Hacéis distinciones. Discriminación. Aquí vemos que aquí está el pecado. Aquí está el pecado, el hacer distinciones, el hacer acepción de personas, ¿verdad? El ser parcial, el tener pues un amor parcial, interesado, por decirlo así. Entonces no es el aspecto espléndido de cómo llega la persona, no son los anillos de oro, ni tampoco es el hecho de que se sentara enfrente. No, el pecado, recuerde, el pecado está en hacer acepción de personas. Eso es pecado. Hacer acepción de personas es pecado. Y pues sabemos que el sentarse enfrente, pues no tiene nada de malo, ¿no? Porque a muchos nos gusta el sentarnos enfrente pues de donde está el pastor, ¿no? ¿Para qué? Para escuchar mejor, para enfocarnos más, o para no para no tener distracción, ¿verdad? Distraernos tanto, ¿verdad? Muchas de las veces, o a otros simplemente nos gusta sentarnos pues atrás o en medio, ¿no? Pero eso no es malo, el sentarse atrás o enfrente, eso no es malo, sino el pecado está en preferir a ciertas personas, a él saludo, a aquel no. No, estamos actuando mal, estamos actuando en la carne, con malos pensamientos. Fíjese cómo sigue diciendo el versículo 4. No hacéis distinción entre vosotros mismos. Y sigue diciendo, hacer jueces, y venís a ser jueces con malos pensamientos, juzgar según las apariencias. Y eso no es bueno, eso no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos
el corazón. No conocemos el corazón de las personas y eso es lo que ve Dios. Dios ve su corazón y Dios ve mi corazón. Él sabe qué hay adentro de su corazón y Él sabe qué hay adentro de mi corazón. Entonces puede ser una persona una persona pobre que no tiene dinero, pero a la vez puede ser una persona rica en la fe. Y nosotros no sabemos los corazones. Puede ser una persona rica, ¿verdad? Económicamente, bien vestida y todo, y puede ser que sea pobre en la fe. Nosotros no sabemos y ese no es nuestro trabajo de juzgar, ¿verdad? De juzgar con malos pensamientos. Nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. Dios es el único juez. Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí vemos cómo es que nos dice que somos guiados por malas intenciones, ¿verdad? Y somos guiados en la carne, no somos guiados en el espíritu, no estamos siendo espirituales. Y muchas personas, ¿no? Muchas personas sabemos que, pues, no sabemos, ¿verdad? Cómo llegan, en qué condición llegan a la iglesia. Y muchas personas cuando no tienen ese amor, ¿verdad? No reciben ese amor por los hermanos y no son o no se sienten bien recibidas o recibidos, muchas no vuelven. Muchas no vuelven, ¿por qué? Porque no se sienten amadas. Y sabemos que todos, ¿verdad? Tanto usted como yo, pues tenemos esa necesidad, ¿no? De sentirnos queridos, de sentirnos que les importamos, ¿verdad? A las personas, a los hermanos. Y todos tenemos esa necesidad de sentirnos amados. Entonces, nuestro trabajo es, pues, reflejar el amor de Cristo hacia las personas, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, no todos, a todos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos, dice, ámense unos a los otros para que vean que así son mis discípulos. Ustedes van a ser mis discípulos si se aman unos a otros. Entonces, eso es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? El amarnos unos a otros, el amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo, la carta que escribe a los filipenses. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El poner primero en primer lugar al hermano, al prójimo, dice el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, el poner interés en los demás, el mostrar el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5, donde nos habla que Él derramó de su amor por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ese amor es el amor que debemos de compartir, ¿verdad? Con todos los hermanos, los no hermanos, con todos debemos de compartir el amor de Dios a través ¿de qué? De hacer el bien, ¿verdad? De hacer el bien, de vencer el mal con el bien, de no ser acepción de personas, sino de demostrarles ese amor que Dios los ama, que Jesús fue a la cruz y murió por todos nosotros, ricos o pobres, de donde seamos, todos somos uno en Cristo Jesús. Y me gusta mucho también lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos, pues no sabemos, ¿verdad? Ahorita se me vino el apóstol Pablo, no sabemos en sí quién escribió la carta de los hebreos. Algunos comentan
creen que pues Silas o diferentes comentarios, ¿no? Pero en la carta de los Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 1, un versículo bien cortito, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal en cada uno de nosotros. Y aquí vamos a terminar nuestro estudio. Gracias por acompañarnos, pero solo quiero dejarle esto a usted que nos está acompañando, que su fe y mi fe en nuestro glorioso y Salvador Jesucristo sea sin acepción de personas. Que su fe y mi fe en nuestro glorioso Salvador y Señor de nuestras vidas, el Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y si usted, ¿verdad? Si usted en alguna ocasión ha hecho eso, ha hecho preferencia de los hermanos o de ciertas personas, déjeme decirle que eso es pecado. Pídale perdón a Dios. Y si lo han hecho con usted, perdone. Y si usted ha visto eso en otros hermanos, ore por ellos. Ore por ellos para que Dios les muestre en su corazón que eso es pecado. El preferir a ciertas personas, el no hablarle a este o hablarle a aquella, o saludo a este o a aquel no. El hacer preferencia es pecado. Y vamos a terminar aquí nuestro estudio. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es nuestro espejo. Es de nuestro espejo el cual nos enseña en qué estamos mal, en qué debemos de corregirnos, qué es lo que debe de cambiar en nuestra vida. Y pues en esta hora te pedimos que pues nos perdones nos perdones si en momentos hemos sido o hemos hecho acepción de personas, o si nos han hecho a nosotros acepción de personas, si nos han discriminado, pues también perdonamos a todos aquellos que han hecho eso, porque sabemos que eso no te agrada, Señor. Sabemos que eso es pecado y pues ayúdanos a demostrar nuestro amor, que haya unidad, que haya ese amor fraternal, el cual nos dice tu palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 1, que permanezca el amor fraternal en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.